Bien, buenas tardes, chicos. Vamos a dar inicio en estos momentos para que tengamos un buen margen para las exposiciones. Como contenido socioemocional, tenemos conmemoración de la Semana de la Mujer. Yo sé que con sus maestros ya vieron este tema tan bonito que es el contenido socioemocional de esta semana y espero que hayan profundizado con sus maestros también. Soy de la generación Igualdad por los derechos de las mujeres. El 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, una celebración que se destaca en múltiples partes del mundo por ser un día en el que se conmemoran los derechos de las mujeres, la lucha de la igualdad de géneros, la lucha contra el machismo y el importante rol de la mujer en la historia y en la sociedad. La conmemoración formalizada por Naciones Unidas en 1975 con el propósito de reconocer y visibilizar los años de combate en pro de la igualdad, la justicia, la paz y el desarrollo de las mujeres, según señala la organización. Se refiere a las mujeres corrientes como artífice de la historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad con el hombre. Así que felicidades para todas, ¿verdad? Porque se están cumpliendo hasta hoy nuestros derechos. Las exposiciones. Bien, prevenido grupo 11. Solo que para mientras el grupo 11 se prepara, voy a pasar lista de una sola vez porque les estoy pidiendo que dejen en el chat también que están registrados, ¿verdad? Que sí ingresaron, pero igual para mientras el grupo 11 me comparte pantalla, voy a ir preguntando acá. Número 1, me va diciendo presente, por favor. Abre el micrófono y me dice presente. Número 1 del grupo 11. Número 1 del grupo 11. Presente, señor. Número 2 del grupo 11. Número 2 del grupo 11. Número 2 del grupo 11, ausente. Número 3 del grupo 11. Número Presente, 3, señor. Número 4 del grupo 11. Número 4. Presente. Número 5 del grupo 11. Presente. Número 6 del grupo 11. Presente. Número 6 del grupo 11. Presente. ¿No está el 6? Presente. Ok, muy bien. Bien, comenzamos grupo 11. Tiempo. Buenos días, nosotros somos el grupo número 11 y les hablaremos sobre el teatro. ¿Quién está exponiendo? Porque fíjense que después me piden de jefatura Soy las mejores exposiciones y no sé quién es, así que díganme el número. ¿Ah? Su número de lista. Melanie Andino, número 4. Okay, número 4. Bien. Expositora. De acuerdo, hoy sí. Vamos. Buenos días, nosotros somos el grupo número 11 y les hablaremos sobre el teatro romántico, su historia. El romanticismo es un movimiento cultural originario en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XVIII. El teatro romántico usa obras melodramáticas como las que intentaban impresionar al público. Algunas de sus características son: el tema principal es el amor. Como podemos ver, en muchas de ellas caracteriza al amor. El autor hace prevalecer los sentimientos sobre las razones. Esto quiere decir que expresa mayormente sus sentimientos al público o a las personas que lo están observando. Número 3.
Se mezclan elementos trágicos con elementos cómicos. Podemos ver en algunas obras que mezclan las dos, la tragedia y la comedia, para que se haga un poco más interesante la obra. Algunos de sus mayores representantes son Goethe, Víctor Hugo, Duque de Rivas y José Zorrilla. Muchas gracias. Ok, muy bien, estamos ahí con 1 minuto con 6. Bien, grupo 12 prevenido. Para mientras el grupo 12 presenta, voy a pasar lista también al grupo 12. Me contestan presente. Número 7. Presente, señor. Número 8. Número 8 a la 1. Número 8 a las 2. Número 8 a las 3. Está ausente. ¿Qué grupo dijo, señor? Disculpe. El grupo 12. Olvídalo. El 8 está ausente entonces. Sí, ¿verdad? Bien. Número 9 del grupo 12. 9 a la 1. Presente. Número 10. Número 10. Número 10 a la 1. Presente. Presente. Número 11 a la 1. Presente, señor. Okay. Número 12. Número 12 a la 1. Número 12 a las 2. Número 12 a las 3. Ausente. Bien, comenzamos grupo 12. ¿Qué pasó que no compartieron pantalla? Ahorita la comparto yo, pero voy a poner Jazmín. Ya se ve la pantalla. Ahorita. Tiempo. Buenos días, somos el grupo 12 y voy a exponer sobre la historia del teatro. ¿Quién es? ¿Qué número es usted? ¿Qué número es? 9. Expositora. Vale. ¿Qué es el teatro romanticismo? El teatro es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo y el neoclásico. Tiene características. Las principales son que el principal tema es el amor. También los personajes se sacan de un pasado histórico. Se combina la prosa con el verso, se mezclan elementos trágicos con los elementos cómicos para que así atraiga más la atención de la persona a la cual está leyendo, y se utilizan numerosos paisajes. El romanticismo en España. El teatro romántico irrumpió con fuerza en España en la década de los años 30, en el siglo XIX. Se siguen los modelos de los escritores franceses y alemanes. Los autores principalmente escriben tragedia. Autores y obras. Algunos autores están Duque Rivas, que destaca su obra Don Álvaro, y José Zorrilla, que destaca su obra Don Juan Tenorio. Muchas gracias. Acuérdense que son 2 minutos, chicos. Bien, vamos con el grupo 13. Mientras tanto, paso lista. Número 13. Presente. 14. Presente. 14 a la 1. Presente. 15. Presente. 16. 16 a la 1. 16 a las 2. 16 a las 3. Ausente. Número 17. Presente. Número 18. Número 18 a la 1. 18 a las 2. 18 a las 3. Ausente. ¿Qué número es el expositor o expositora?
¿Qué número de lista es? 17. 17. Ok, comenzamos. Sí van a compartir pantalla, chicos. Sí, aquí está. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Somos el grupo número 13, ¿no? Y hablar sobre la historia del teatro del romanticismo español. ¿Qué es el romanticismo? Es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo y el clasicismo conferido prioridad a los sentimientos, su característica fundamental en la ruptura con la tradición clasicista. ¿Qué es el teatro romántico? El teatro romántico usaba obras menos dramáticas con las que intentaba impresionar al público. Los personajes que protagonizaban estas obras guardaban un misterio los autores. El tema principal es el amor. Se combina la prosa con el verso. Los personajes se sacan de un pasado histórico. Se mezclan elementos trágicos con elementos cómicos. El autor busca conmover al espectador. Se utilizan numerosos paisajes. El teatro romántico irrumpe con fuerza en España en la década de los años 30 del siglo. Se siguen los modelos de los escritores franceses y alemanes. Los autores principalmente escriben tragedias y melodramas. Autores y obras. Hay numerosos autores románticos en España, pero destacan especialmente el Duque de Rivas y José Zorrilla. En la producción, el Duque de Rivas destaca su obra Don Álvaro a la fuerza del signo que narra la historia. La principal obra de José Zorrilla nació en Valladolid, es Don Juan Tenorio, en Europa. Alemania es el lugar en el que se nacen las primeras obras románticas, ya que el romanticismo llega medio siglo antes que Francia y España. En Francia triunfa el melodrama con un gran sentimiento por parte del público francés. Ok, muy bien. Estamos bien con el tiempo. Vamos con el grupo 14. Puede compartir pantalla mientras paso lista. Número 19. Presente. Número 20. Presente. Número 21. Presente. Número 22. 22 a la 1. 22 a las 2. 22 a las 3. Ausente número 22. Número 23. Presente. ¿Quién va a exponer? Yo, número 20. Número 20. Correcto. Expositora prevenida. Muy buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 14 y les vamos a hablar sobre el romanticismo. ¿Qué es el romanticismo? Bueno, pues es un movimiento cultural originado en Alemania y en Reino Unido a finales del siglo XVIII. Se dio debido a una reacción revolucionaria contra el racionalismo y el neoclásico clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos, su característica fundamental en la ruptura con la tradición clasista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. Algunas características del teatro romántico es de que el tema principal es el amor, que desencadena una serie de desastres. Se combinan la prosa con el verso y estos últimos son de diferente medida. Se utilizan numerosos paisajes que tienen que ver con los sentimientos de los personajes, y el autor hace prevalecer los sentimientos sobre la razón y busca conmover al espectador. El teatro romántico en Europa destacó especialmente en Francia y Alemania, además de España. En Alemania es el lugar en el que nacen las primeras obras románticas, ya que el romanticismo llega medio siglo antes que Francia y España. Los principales autores románticos alemanes son Goethe, del que destaca su obra Fausto, y Schiller con su obra Los bandidos. Y en Francia triunfa el melodrama, con un gran sentimiento por parte del público francés. Los autores y las obras del teatro romántico que más destacan son
en España son las de Duque de Rivas y José Zorrilla, en la que Duque de Rivas destaca su obra Don Álvaro o La fuerza del Sinó, que narra la historia. Y la principal obra de José Zorrilla es de que nació en Valladolid, es Don Juan Tenorio, que narra la historia de Don Juan, un mujeriego que en una de sus aventuras amorosas se enamora de doña Inés, y ésta también se enamora de él. Inés salva el alma de su amado por sus pecados y las dos mueren en paz. Muchas gracias por su atención. Ok, muy bien, estamos bien con el tiempo ahí. Vamos con el grupo 15. Para mientras comparte pantalla, paso lista. Grupo 15, 24. 24 a la Presente. 1. Presente. 25. 25 a la 1. 25 a las 2. 25 a las 3, ausente. Número 26. 26 a la 1. 26 a las 2. 26 a las 3, ausente. Número 27. 27 a la 1. 27 a las 2. Presente. Número 28. Hablen fuerte, porfa. 28. 28 a la 1. 28 a las 2. Señor, en el chat puso presente. Muy bien. ¿Quién es expositor o expositora? Yo, va a señor, exponer? número 24. Número 24, correcto, expositor. Muy bien, comenzamos. Bueno, aquí son los integrantes. ¿Eh? Y vamos a hablar sobre qué es el romanticismo. Es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII, como una reacción revolucionaria contra el racionalismo y el clasicismo, confiriendo prioridad a los sentimientos. Las principales características del teatro romántico son que el tema principal es el amor, que desencadena una serie de desastres. Se combina la prosa con el verso y estos últimos son de diferente medida. Los personajes se sacan de un pasado histórico y abundan las escenas violentas. El teatro romántico en Europa. Alemania es el lugar en el que nacen las primeras obras románticas, ya que el romanticismo llega medio siglo antes que Francia y España. En Francia triunfa el melodrama con un gran sentimiento por parte del público francés. El teatro romántico en España. En España el teatro romántico llegó en el siglo XIX. El teatro romántico español imita a los franceses. En Francia o en España se suelen distinguir un romanticismo de apariencia católica y nacional, de otro más liberal y materialista. Y los autores y obras del teatro romántico. Los autores y obras del teatro romántico más destacados. Hay numerosos autores románticos en España, pero destacan especialmente el Duque de Rivas y José Zorrilla. En la producción, el Duque de Rivas destaca su obra Don Álvaro o La fuerza del sí, no, que abarca la historia. Don Álvaro, enamorado de Leonor, cuyo padre no permite su amor. Las principales obras de José Zorrilla. Nació en Valladolid. Es Don Juan Tenorio, que narra la historia de Don Juan, un mujeriego que en una de sus aventuras amorosas se enamoró de doña Inés y esta también se enamoró de él. Gracias. Muy bien.
prevenido el grupo 16. Para mientras Vaya, comparten señor, ya. pantalla, Sí, a eso voy. voy a pasar lista. Número 1, grupo 16. Presente. Número 2, grupo 16. Número 2 a la 1. Número 2 a las 2. Número 2 a las 3, ausente. Número 3. Presente, señor. Número 4. Presente, señor. Número 5. Presente, señor. Ok, ¿quién va a exponer? ¿Qué número? Número 3. Bien. Vaya, Bienvenidos. Comenzamos de una. Va. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 16 y vamos a hablar sobre la historia del teatro del romanticismo. Primero que nada, ¿qué es el romanticismo? Este es un movimiento originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. Este apareció como una reacción revolucionaria contra el racionalismo y el neoclásico clasicismo. En tanto al teatro romántico, usaba obras menos dramáticas con las que intentaban impresionar al público. Los personajes que protagonizaban estas obras guardaban un misterio. Los autores utilizaban el teatro romántico para reflejar su visión de la vida, como un conflicto y su mundo de sentimientos. Porque la finalidad del teatro no era educar. Del teatro romántico no es educar, sino de conmover. El ambiente suele ser medieval y su lenguaje es retórico y grandilocuente. Como es fácil de deducir, el tema básico es el amor apasionado que choca contra las normas sociales y que casi siempre acaba en tragedia. Otros temas que dominan son la fatalidad y la venganza. Alemania es el lugar donde nace la primera obra romántica. El romanticismo llega medio siglo antes, ahí, que Francia y España. Uno de sus principales autores alemanes es Goethe, que destaca por su obra Fausto. Mientras tanto, en el teatro romántico en España, llega ahí a irrumpir muy fuertemente en la década de los años 30 del siglo XIX. Ahí se siguen los modelos de los escritores franceses y alemanes. Y sus autores principalmente escriben tragedias y melodramas. Gracias. Bueno, señor, para agregar, solamente quiero decir de la obra de José Zorrilla, que es Don Juan Tenorio, como dato curioso, que en realidad la creación del personaje a Don Juan Tenorio se le atribuye a un autor cuyo seudónimo es Tirso Molina, y su obra, ¿verdad?, llamada El burlador de Sevilla, y que también el romanticismo rompía con las 3 reglas básicas del neoclasicismo, que son las reglas del tiempo, del lugar y la acción. El tiempo, que la acción de la obra tenía que durar máximo 24 horas, el lugar, que la obra tenía que durar, que tenía que ser solamente en un lugar en específico, en un tipo de escenografía, y de acción, que la obra se tenía que dividir estrictamente en 3 actos: inicio, desarrollo y desenlace. Muchas gracias, feliz tarde. Ya dejo de... Muy bien, muchas gracias. Bien, vamos con el grupo 17. Para mientras comparte pantalla, voy a pasar lista. 6 del grupo 17. Presente, señor. 7. 7 a la 1. 7 a las 2. 7 a las 3, ausente. Número 8. Presente. Número 9. Presente, señor. Número 10. Presente. No escuché. ¿Está Génesis Pamela presente? Sí. Número 10. ¿Está presente? Sí. No escucho. ¿Escuchan ustedes, chicos? Vean. Acaba de decir. ¿Sí? ¿Está presente Pamela? Sí. Hola, hola.
Sí, señor, sí está presente. Ok, muy bien. Comenzamos, chicos. Ok, ¿todo bien? ¿Se nota? Sí, excelente, muy bien. Bueno. ¿Quién primero expone? Yo, Diego Espinosa, número 6. Número 6. Muy bien. Okay. Comenzamos. Primero que nada, buenas tardes. Buenas tardes. Noveno D, integrantes de 6 al 10. Exponiendo sobre la historia del teatro. Aunque hoy en día el término romántico se considera como una virtud o una característica de una persona, originalmente la definición va como un concepto más amplio. Básicamente, el romanticismo se trata de un movimiento sociocultural y en menor medida político que surgió como una refutación de las ideas de la Ilustración y los cánones del neoclasicismo. Mientras que estos dos últimos le daban absoluta y completa importancia a la razón, el romanticismo prefirió a los sentimientos por encima de la razón, argumentando que la cruda realidad era demasiado compleja para intentar entenderla en el pensamiento crítico. Los románticos encontraron su fuerza en los ideales y en las pasiones, marcando así un gran giro en relación a los valores predominantes en el siglo que les precedió. Se originó en Alemania y el Reino Unido, pero se expandió rápidamente a toda Europa. Es considerado el primer movimiento que llegó a todo el continente, incluso trascendiendo fuera de este. El antecedente del romanticismo se encuentra en un movimiento llamado Sturm und Drang, que se desarrolló en Alemania en el siglo XVIII. Entre las características del romanticismo tenemos 1. La exaltación del individualismo. Las ideas inspiradoras del romanticismo se encuentran en la Revolución Francesa, ya saben, libertad, igualdad y fraternidad, así como la exaltación del yo. 2. Soledad. Los románticos sentían que la realidad no cumplía con sus expectativas, llevándolos a una necesidad de rebelarse contra lo establecido. Uno de los comportamientos asumidos por los mismos era la búsqueda del yo a través de la soledad. 3. Imaginación. Junto a la idea del individualismo se resalta lo ideal, lo sentimental y lo bello. Surgen valores como la introspección, la nostalgia y la melancolía. 4. El artista como genio creador. Apreciaban la originalidad sobre la tradición clasicista y la creatividad sobre la imitación de lo que ya estaba hecho, de lo ya conocido. Cada persona tenía que mostrar aquello que lo hace único. Ahora el teatro en Europa. Como ya lo decía antes, el teatro se originó en Alemania, donde nacen las primeras obras románticas. Las primeras obras románticas y el romanticismo llega medio siglo antes que a Francia y a España. Los principales autores románticos alemanes son Goethe, que destaca la obra Fausto, de Schiller, que es la obra de los bandidos. En Francia triunfa el melodrama, con un gran sentimiento por parte del público francés. Destacó principalmente Víctor Hugo, que escribió Los Miserables, una de las obras más conocidas del siglo XIX. Ahora, en España. El teatro romántico se presenta en España en la década de los años 30 del siglo XIX. Se siguen los modelos de los escritores franceses y alemanes. Y los autores principales escriben más que todo tragedias y melodramas. Ahora, entre los autores románticos más conocidos tenemos, nacido el 25 de marzo de 1808, Almendralejo, España, y muriendo el 23 de mayo de 1842, en España también, tenemos a José de Espronceda, muy conocido por su obra El estudiante de Salamanca. De ahí, nacido el 17 de febrero de 1836 en Sevilla, España, Gustavo Adolfo Bécquer, muy conocido por Las leyendas de Bécquer, muriendo el 22 de diciembre de 1870, y también en Madrid, España. Ahora, nacido el 22 de enero de 1788 en Londres, en Reino Unido, Lord Byron, conocido por su obra Don Juan, y muriendo también el 19 de abril de 1824 en la Grecia. Ahora, en la producción del Duque de Rivas, nacido el 10 de marzo de 1791 en España y muriendo el 21 de junio en España, destaca la obra de Don Álvaro, la
o La fuerza del sino, que narra la historia de don Álvaro, enamorado de Leonor, cuyo padre no permite su amor. Don Álvaro mata al padre, mata al hermano accidentalmente, y Leonor se va a un convento. El otro hermano de Leonor les encuentra y mata a la hermana. Y también tenemos a José Zorrilla. Nació el 21 de febrero de 1817, murió en 1893 en España. Y su principal obra es Don Juan Tenorio, que se narra la historia de Don Juan, un mujeriego que en una de sus aventuras amorosas se enamora de doña Inés. Esta se enamora de él, Inés salva el alma de su amado y los dos mueren en paz, felices. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Muy bien. Vamos con el grupo 18. Para mientras comparten pantalla, voy a pasar lista. Número 11 del grupo 18. Presente. 12. Número 12 a la 1. Número 12 a la 2. Presente. Número 13. Presente. Número 14. 14 a la 1. 14 a las 2. 14 a las 3. Ausente. Número 15. Presente. Muy bien. ¿Quién es expositor o expositora? ¿El número? Yo, señor, número 12. 12. Sí. Bien, estamos listos. ¿Me dice? Sí, señor, ya voy. Comenzamos. El teatro romántico. Los integrantes son Celeste, yo, Fátima, Emily y Leslie. El romanticismo fue un movimiento cultural que se dio del siglo XVIII en el siglo XVIII en una revolución que daba prioridad a los sentimientos. El teatro romántico. El teatro romántico usaba obras melodramáticas con las que intentaba impresionar al público. Los personajes que protagonizaban estas obras guardaban el misterio y los autores también utilizaban el teatro para reflejar su visión de la vida. Las características. El tema principal es el amor que desencadena una serie de desastres. Utilizan numerosos paisajes que tienen que ver con los sentimientos del personaje. Los lugares donde destacó fue Alemania, España y Francia. Gracias. Muy bien, ahí estamos 1 minuto con 9 hicieron, oigan. Bien, vamos grupo 19. Para mientras comparten, voy a pasar. 16. 16. Presente. 17. Presente. 18. 18 a la 1. Hola, hola, aquí estoy, aquí estoy. 19. 19 a la 1. 19 a las 2. 19 a las 3, ausente. Número 20. Presente. Número 21. Presente. ¿Quién expone? Número. Yo, número 21. Número 21, expositor. Muy bien. Prevenidos, comenzamos. Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 19, conformado por Miladis Maldonado, Natalia Martínez, Mauricio Macín, Carla Menéndez, Leslie Pacheco y Tamari Polanco. La historia del teatro romántico español. ¿Qué es el romanticismo? Es un movimiento cultural originado en Alemania y el Reino Unido a finales del siglo XVIII como una reacción revolucionaria contra el racionalismo y neoclásico clasicismo. Las características fundamentales es la ruptura con la tradición clasista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica
de constante por sus rasgos revolucionarios e incuestionable debido a que el romanticismo es una manera de sentir y conseguir la naturaleza, la vida y al hombre mismo. El teatro romántico. Los autores utilizaban el teatro romántico para reflejar su visión de la vida como un conflicto y su mundo de sentimientos y emociones. Sus características son, el tema principal es el amor, se combinan la prosa y el verso, estas son de diferente medida, se mezclan los elementos trágicos con elementos cómicos y se busca conmover al espectador. Se utilizan numerosos paisajes que tienen que ver con los sentimientos de los personajes. El teatro romántico en Europa destacó especialmente en Francia y Alemania, además de España. Alemania es el lugar en el que nacen las primeras obras románticas, ya que el romanticismo llega medio siglo antes que en Francia y España. En Francia triunfa el melodrama con un gran sentimiento por parte del público francés. Destacó principalmente Víctor Hugo, que escribió Los Miserables, una de las obras más conocidas del siglo XIX. El teatro romántico en España. El teatro romántico irrumpe con fuerza en España en la década de los 30 del siglo XIX. Se siguen los modelos de los escritores franceses y alemanes. Los autores principalmente escriben tragedias y melodramas. Autores y obras del teatro romántico. Hay numerosos autores románticos en España, pero destacan especialmente el Duque de Rivas y José Zorrilla. En la producción del Duque de Rivas destaca su obra Don Álvaro o La fuerza del sino, que narra la historia de Don Álvaro, enamorado de Leonor, cuyo padre no permite su amor. Don Álvaro mata al padre y al hermano de Leonor accidentalmente. Huye y Leonor se va a un convento. Otro hermano de Leonor les encuentra y mata a su hermana. Don Álvaro le mata accidentalmente otra vez y se suicida. La principal obra de José Zorrilla, nació en Valladolid, es Don Juan Tenorio, que narra la historia de Don Juan, un mujeriego, que en una de sus aventuras amorosas se enamora de Doña Inés, y esta también se enamora de él. Inés salva el alma de su amado por sus pecados y los dos mueren en paz. Muchísimas gracias. Eso sí es todo. Muy bien. Vamos con el grupo 20. Para mientras voy a pasar lista. Número 22. Número 22. 22 a la Presente. una. Presente, señor. Número 23. Presente. 24. Presente. 25. Presente. 26. Presente. 27. Presente. ¿Quién expone? ¿Número? Yo el número 25. 25 dijo, ¿verdad? Sí, señor, número 25. Ok. Prevenido. Comenzamos. Hola, buenas tardes. Somos el grupo número 20 y le vamos a hablar sobre el teatro romántico. Los integrantes son Andrés Stephanie Racines, número 22, Luis Adolfo Rivera, número 23, Eduardo Javier Sorolson, número 24, Cristiana Donay Soriano, número 25, Andrea Mariana Torres, número 26, y Génesis Daniela Vázquez, número 27. ¿Qué es el romanticismo? Es un movimiento cultural originado en Alemania y en el Reino Unido a finales del siglo XVIII. La característica fundamental del romanticismo es la ruptura con la tradición clasicista basada en un conjunto de reglas estereotipadas. La libertad auténtica es búsqueda constante, por eso sus rasgos revolucionarios. ¿Qué es el teatro romántico? Sus obras eran menos dramáticas cuando ellos intentaban impresionar al público. Los protagonistas de esas obras tenían un misterio. Los autores utilizaban el teatro romántico como una forma de ver su vida. Las características del teatro romántico son: 1. Los personajes son de un pasado histórico y son más que todo escenas violentas. 2. Hay una combinación entre elementos trágicos con elementos cómicos. 3. Los paisajes que utilizan tienen que ver con los sentimientos de los personajes.
El teatro romántico en Europa destacó especialmente en Francia y Alemania, además de España. Los principales autores románticos alemanes son Goethe, que destaca su obra Fausto, y Schiller con su obra Los bandidos. En Francia triunfó el melodrama y destacó Víctor Hugo con la obra Los Miserables en el siglo XIX. El teatro romántico en España irrumpe con fuerza en España en los años 30 del siglo XIX. Siguen modelos de escritores franceses y alemanes. Escriben tragedias y melodramas. Autores y obras. José Zorrilla es uno de los autores más importantes con su obra Don Juan de Tenorio. Además, en España destaca el Duque de Rivas con su obra Don Álvaro. Gracias por su atención. Muy bien. Bien, con esto damos por finalizada las exposiciones.